Una amiga mía, periodista, Candelaria Chamum, dejó de observar las historias de los otros y empezó a investigar su propia historia y especialmente el secreto del que ella era protagonista. Una noche, cuando Cande tenía 17 años, estaba en su casa en La Plata. Su papá ya había muerto, pero estaba todavía su escritorio de Algarrobo. Abrió un cajón, encontró una pequeña carpeta verde. La carpeta verde tenía una etiqueta con su nombre que decía, con letra mayúscula escrita por su mamá, con la letra de su mamá, que decía María Candelaria, salud. Bueno, Cande abrió, empezó a pasar las páginas. Y en una de las páginas, lo primero que ve es una descripción del caso. Las hojas decían que el bebé había nacido un día tal, de octubre, que le habían mirado los genitales para ver si era nena o varón, lo usual, lo que se hace siempre. El bebé no tenía vagina, no tenía vulva, tenía un pequeño pene. Y anotaron, varón de 4,2 kilos, sin testículos descendidos. Cuando ella nació, por un error médico y durante un tiempo de su vida, creyeron, después de mirarle los genitales, que era un varón. Creyeron los médicos, creyó la familia, creyeron todos. La explicación médica es que cuando Cande tenía 36 días de vida, tuvo una descompensación, se desmayó, la madre se desesperó, la llevó al hospital. Donde los médicos salen, le dicen, señora, estuvimos estudiando el caso, su bebé no es un varón, es una niña. Durante la gestación, Cande había tenido durante la gestación, insisto, o sea, algo de lo que vos no tenés ningún control, había tenido una condición médica, para no decirle enfermedad, llamada, un nombre largo, hiperplasia suprarrenal congénita, no importa. Lo importante de eso es que eso que le había pasado, ese tema de salud, le había alterado los genitales externos. ¿Cómo? Esa alteración se llama virilización. ¿Y qué significa? Que el cuerpo produce mayor cantidad de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas. La principal hormona masculina es la testosterona. Una chica con una producción excesiva de testosterona se le modifican sus genitales externos. Esto es, eso que habían visto no era un pequeño pene, sino un clítoris más grande que lo normal. Y al que no esté viendo, estoy haciendo muchas comillas porque que alguien me diga qué es lo normal. Alguien podría decir, esto fue un error médico y punto, y quedó ahí. El problema es que ella tiene mi edad, nació en los 80, la medicina consideraba en ese momento que eso era una malformación. Y como tal, esas anomalías había que corregirlas. Así que a su mamá y a su papá le dieron instrucciones muy claras. Una, hacer una cirugía para adecuar ese clítoris, y voy a usar este eufemismo ahora, y otras tantas cirugías para construir la cavidad vaginal, para hacer el cuerpo de una mujer como corresponde. Cuando Candelaria era una beba de 3 meses, le hicieron la cirugía para cortarle el clítoris y adecuarlo al tamaño normal. A los 9 meses le hicieron la primera cirugía para empezar a acabar ese canal vaginal. Dios mío. Y después, otras 3 cirugías más a lo largo del tiempo. No hace falta que les diga el nivel de invasión al cuerpo que pueden tener unas cirugías así. Cande me dice, dieron por hecho que una mujer como corresponde tiene vulva, vagina y un clítoris de determinado tamaño. Y que si yo era mujer, a las nenas les gustan los varones, iba a ser heterosexual, por lo cual necesitaba una vagina para tener sexo con penetración. Un montón de presunciones a un bebé. Y ella me dice, vos fíjate que a nadie se le ocurrió decir, ¿y si dejamos que sobre su cuerpo decida ella cuando sea grande? Cande me dice, yo no sabía bien lo que estaba pasando, ya era una adolescente, pero sí sabía que era secreto. Cande lee la carpeta verde cuando tenía 17 años. Ahí estaba casi toda la información. Su mamá estaba viva y no le hace ninguna pregunta a nadie. Se lo guarda, se lo queda en silencio. Porque ella se hizo esa pregunta. ¿Cómo una chica de 17 años no hace ninguna pregunta? Mi hipótesis es que uno no pregunta si cree que no es capaz de soportar la respuesta. Claro. Entonces yo no preguntaba, yo solo ponía el cuerpo. Se empezó a enfermar, anginas, ataques de pánico. Y el mundo no era muy amable con eso, era como, dale, loca, anda a trabajar. O sea, la gente es más piadosa si tenés cáncer, pero con la salud mental no tanto. Y ni ella entendía lo que le pasaba. Estaba furiosa con todo el mundo y no terminaba de entender por qué. Hasta que cuando ya tenía 30 y pico, dio con una psicóloga contándole un poco su historia y todo lo que había pasado. La psicóloga puso algunas palabras que le ayudaron a ella a empezar como a desentrañar. Lo que vos tenés se llama shock postraumático, como los que sufren los soldados cuando vuelven de una guerra. La mutilación genital es considerada una forma de tortura. La tortura tiene 1000 formas, pero secuelas en una mutilación genital
ni se imaginan. Cande me dice, puedo contar la cantidad de orgasmos que tuve en mi vida. 42 años. Ella en un momento decía, tal vez yo fui abusada cuando no entendía, y no me lo acuerdo. O sea, la vivencia en el cuerpo era la del abuso, bueno, es que es un abuso. Candelaria entendió durante todo el proceso de su propia investigación que ella es una persona intersexual. No tiene nada que ver con quién te gusta, no tiene nada que ver con cómo te autopercibís. Es esta combinación de características sexuales atípicas. Esa es una de las formas de ser intersexual. Hay un montón. Se cree que hay un 2% de la población que es intersexual. Mucha gente no tiene ni idea, simplemente se esconde porque se siente diferente a esos cuerpos que ven. Ella pasó muchísimos años muy enojada con su mamá por 2 razones. Su papá se murió cuando ella tenía 12 años, por haber guardado el secreto toda la vida. Y la otra es por haber tomado decisiones irreversibles que ella hubiese querido tomar hoy o no tomar hoy, pero que alteraron su vida para siempre. Sus fuentes de información eran sus tías, sus primas, su familia, y todas ellas le fueron contando sobre esa mamá y cómo la veían deambular con la bebita a UPA, tratando de preservarla para que nadie la viera como un fenómeno y para que no sufriera de grande. Candelaria me contó que una de las cosas que hicieron los padres, que ella no sabía, es que no querían que ella tuviera una partida de nacimiento tachada, un Esteban tachado, y que se tuviera que pasar una vida explicando un error ajeno. Entonces fueron a la justicia a decirles lo que había pasado para que le hicieran la partida de nacimiento correcta. Pero para ir a la justicia la tuvieron que someter a un montón de inspecciones judiciales desnuda, siendo bebé. Entonces me dice ella, me apretaba en la panza a ver si los testículos bajaban. Me dice, yo lloraba. Una autopsia conmigo viva. Es increíble todo lo que un cuerpo tiene que soportar para dejar tranquila a la sociedad. Ahora entiendo a mis padres. Ahora sé que no guardaron el secreto por maldad, sino para cuidarme.